Preparaos para la verdad que ha sacudido los cimientos del desafío siglo XXI, lo que Gamma, Omega y Alpha ocultaron, y lo que realmente le pasó a Eleazar y Andrei, te dejará sin aliento. Olvídate de todo lo que creías saber, porque el 5 de agosto no fue solo una competición, fue el epicentro de un terremoto emocional que destrozó alianzas y desveló secretos inconfesables. Quédate hasta el final porque desvelaremos los entresijos de la prueba más extenuante del ciclo de servicios, el careo que dejó marcas imborrables y una redefinición total en la dinámica entre las escuadras Gamma, Omega y Alpha. La noche previa, después del desolador epílogo del certamen de subsistencia, la formación Omega regresó a su campamento con el orgullo maltrecho, pero con una férrea resolución de resurgir. La humillación de la derrota se había incrustado en su fibra, forzándolos a confrontar sus vulnerabilidades internas. Los roces apenas contenidos ahora estallaban en discusiones veladas, un murmullo de recriminaciones mutuas que amenazaba con desmembrar la ya frágil cohesión del grupo. Sin embargo, el alba del nuevo día traía consigo un fresco y formidable desafío, la contienda de sentencia y servicios, donde los contendientes pugnarían por salvaguardar provisiones esenciales como el suministro de agua, la energía eléctrica, el gas y la cuota de alojamiento. Ya no bastaba con equiparar estrategia y vigor. Ahora se enfrentaban a un trayecto intrincado que amalgamaba resistencia física, coordinación precisa y la imperativa necesidad de tomar decisiones relámpago. Cada componente de esta nueva etapa exigía una concentración sin fisuras, un agotamiento que trascendería lo meramente corporal para adentrarse en la esfera mental. El ambiente se impregnaba de una tensión palpable, una expectativa nerviosa que oprimía el aire con cada latido de sus corazones acelerados, augurando giros drásticos y revelaciones inesperadas que solo los más intrépidos lograrían descifrar. Desde la primera alocución, una ola de inquietud invadió el ambiente. Andrea Serna hizo su aparición en el puesto de mando con esa aura de solemnidad inquebrantable que invariablemente presagia momentos trascendentales y transformaciones profundas. Su voz, clara y resonante, explicó que el vencedor de esta ardua prueba no solo obtendría la supremacía, sino que también ostentaría la potestad de determinar qué equipo recibiría prestaciones restringidas, lo que, en esencia, ejercería una presión más de carácter psicológico que meramente físico sobre los demás contendientes. Esta estipulación, inédita hasta el momento, añadía un estrato de complejidad táctica inaudito, forzando a los participantes a meditar no solo en su propio rendimiento, sino también en las repercusiones que sus victorias tendrían sobre sus adversarios. Además, el conjunto ganador tendría la facultad de designar al nuevo sentenciado del ciclo, un privilegio que elevaba la contienda a una dimensión completamente distinta, donde las lealtades y las enemistades se pondrían a prueba de formas nunca antes vistas. La revelación de estas condiciones desató un torbellino de especulaciones y miedos ocultos. Las miradas se cruzaban, buscando señales de debilidad o determinación, en un tablero de juego donde cada movimiento se convertía en una declaración de intenciones. Los susurros se propagaban como regueros de pólvora, tejiendo intrigas sobre posibles alianzas o traiciones inminentes. El público, al tanto de estas reglas, contenía el aliento, sabiendo que el mero hecho de observar se convertiría en un acto de complicidad con la vorágine emocional que estaba a punto de desatarse. Una danza macabra de astucia y fuerza bruta que prometía mantenerlos al borde del asiento. La prueba dio inicio en un estallido de energía contenida. Todos los concursantes se lanzaron a la pista, una escenografía meticulosamente diseñada que emulaba una suerte de plaza laberíntica, jalonada por una diversidad de obstáculos de alturas variadas, cuerdas pendiendo amenazantes, rampas con inclinaciones desafiantes y una intrincada red de mallas que requerían agilidad y precisión. La directriz era inequívoca. Los colectivos debían progresar de forma armonizada, transitar por puntos estratégicos preestablecidos y alcanzar la meta final antes de que expirara el tiempo límite asignado. El desgaste físico se manifestaba de manera palmaria en cada gesto,
en cada respiración entrecortada y acelerada que escapaba de sus pechos, en la firmeza desesperada de los agarres de sus manos sobre las superficies resbaladizas, en las caídas abruptas de rodillas que resonaban en el suelo, y en los rescates urgentes que debían efectuarse tras cada tropezón inevitable. Gamma irrumpió con una vehemencia arrolladora. Rata, su líder, se desplazaba con una precisión casi militar, una coreografía de movimientos calculados que su equipo emulaba a la perfección, escalando y descendiendo los obstáculos sin perder ni un ápice de su ritmo implacable. Su avance era una declaración de intenciones, un mensaje cifrado de dominio que resonaba en cada músculo tenso y en cada mirada fijada en la meta. Mientras tanto, Omega se debatía en una lucha interna por hallar su cadencia. La pérdida de cohesión, producto de la fisura interna que los venía carcomiendo, se reflejaba en vacilaciones costosas, cada titubeo un segundo precioso perdido en el cronómetro, un lastre que los arrastraba hacia el abismo de la derrota, mientras la ansiedad comenzaba a hacer mella en su moral colectiva. Alpha, bajo la capitanía de Eleazar, buscaba una jugada más cerebral, un equilibrio entre la astucia y la serenidad frente a rivales que se mostraban cada vez más tensos. Un juego de ajedrez donde cada pieza movida tenía una implicación profunda, no solo en la competencia, sino en la compleja red de relaciones que se tejía en el corazón del desafío. La batalla se libraba no solo en la pista, sino en la mente y el espíritu de cada concursante, en una epopeya de superación y astucia que mantenía a los espectadores al filo de la butaca, ávidos por desentrañar cada giro inesperado de esta apasionante saga. Si quieres estar al tanto de cada secreto y cada estratagema, no olvides que Bombazos VIP tiene todo el contenido más exclusivo. Suscríbete ahora mismo para no perderte ni un segundo de la acción que nadie más se atreve a mostrar. Uno de los instantes más resonantes y comentados de la jornada llegó cuando Andrei, aún en proceso de recuperación de la herida facial que había sufrido en el episodio anterior, se entregó a la contienda con una determinación que se leía claramente en cada rasgo de su rostro marcado. Su presencia en la pista, lejos de ser un mero formalismo, era una declaración de coraje, un testimonio vivo de su inquebrantable espíritu de lucha que trascendía el dolor físico. En medio del fragor del enfrentamiento, mientras se medía con Hero y Chris en un duelo de voluntades y destrezas, recibió un impacto fortuito que, con cruel precisión, le provocó una hemorragia visible. El golpe fue no solo real, sino devastadoramente patente, una cruda manifestación de la intensidad y el riesgo inherente a cada prueba. Algunos de los presentes quedaron petrificados, sumidos en un estupor gélido, incapaces de procesar la cruda imagen, mientras otros guardaron un silencio sepulcral, una mudez que se contagió al público que, desde sus hogares, contuvo el aliento colectivo, experimentando en carne propia la angustia del momento. Hero, en un gesto de magnanimidad y deportividad, una rara muestra de humanidad en medio de la vorágine competitiva, se aproximó prestamente para auxiliarlo, apenas instantes después de haber asegurado el punto decisivo para su equipo. Fue un acto que, por su pura esencia de empatía, capturó de inmediato la atención de los espectadores, trascendiendo la mera dinámica del juego para convertirse en un símbolo de los valores que aún perduraban. La derrota, por más amarga que fuera, no consiguió borrar el respeto mutuo ni la empatía profunda que, en ocasiones, lograba florecer en el epicentro de la competencia más feroz, demostrando que, incluso en la batalla, la dignidad humana podía prevalecer sobre el ansia de victoria. A pesar del brutal impacto que había estremecido a todos, el conjunto Gamma mantuvo una compostura inalterable y, con una resolución admirable, terminó imponiéndose con una claridad incontestable, dejando una estela de dominio indiscutible en la pista. El estruendo de los aplausos resonó desde sus campamentos, un eco de celebración que se amplificó cuando el anuncio oficial confirmó su victoria rotunda. La escuadra Omega se situó en la segunda posición, mientras que Alpha ocupó el tercer peldaño, un orden que no solo parecía reflejar la supremacía de la fuerza física y la destreza atlética, sino que también era un fiel espejo de la capacidad intrínseca de cada equipo para preservar la disciplina férrea,
y una coordinación impecable, bajo el yugo de una presión abrumadora y constante. La atmósfera se cargó de expectación a medida que se acercaba el momento cúspide, la hora de la sentencia. En esta ocasión, el contingente triunfador no solo se apropiaba de los servicios vitales, sino que también se adjudicaba la potestad, casi regia, de designar al nuevo sentenciado, una decisión que tendría repercusiones sísmicas en el devenir del certamen. Fue entonces cuando Gama, con una frialdad estratégica que rayaba en la audacia, tomó la determinación que desataría un nuevo y estrepitoso terremoto emocional. Eligieron a Eleazar, el capitán de Alfa, como el sentenciado. Esta jugada, completamente imprevista, dejó a la otra agrupación en un estado de perplejidad absoluta, mientras que el entorno del juego se sumió en una profunda reflexión sobre la verdadera naturaleza de las alianzas que se habían forjado y el precio que se estaba dispuesto a pagar por la ventaja. La astucia y el poder se entrelazaban en una trama de cálculo y riesgo, donde la moralidad se difuminaba ante la ambición de la victoria, redefiniendo los límites de lo permitido en el fragor de la contienda. La tensión acumulada explotó en una erupción de opiniones encontradas. Algunas voces se alzaron con vehemencia para censurar la estrategia de Gama, clamando con indignación que si Alfa ni siquiera quedó en último lugar, la elección de Eleazar resultaba injustificada y cruel, una maniobra que traspasaba los límites de la deportividad para adentrarse en el terreno de la crueldad táctica. Otros, en cambio, aplaudieron con fervor la audacia y la sangre fría de la decisión, aseverando con convicción que el poder está para ejecutarlo, defendiendo que en un juego de esta magnitud, la astucia y la capacidad de tomar decisiones difíciles eran tan valiosas como la fuerza bruta. En las redes sociales, la polémica no tardó en incendiarse con virulencia, transformando los hashtags almohadilla sentencia inesperada, almohadilla Eleazar sentenciado y almohadilla Gama jugando fuerte en tendencias dominantes a los pocos minutos de la revelación. La vigilancia emocional de la audiencia no descansaba ni un instante. Cada comentario y cada reacción eran un reflejo del pulso de la competencia. La traición, envuelta en el manto de la recompensa, había arribado para reconfigurar el panorama. Dentro del campamento de Alfa, el ambiente se tornó denso, casi irrespirable, impregnado de una pesadumbre palpable. Eleazar, con una dignidad que rozaba la heroicidad frente a su equipo, aceptó su destino con una compostura ejemplar, aunque los signos visibles de su profunda decepción se marcaban en su rostro y en la forma en que su cuerpo intentaba contener la punzada del dolor. Algunos de sus compañeros lo rodearon con gestos de apoyo, sus miradas expresando una solidaridad tácita, mientras que otros, incapaces de sostener su mirada, preferían evitar su rostro, una mezcla de culpa y tristeza. Nada se articuló en voz alta, pero el silencio que se instaló en el recinto gritaba con una elocuencia desgarradora. Habían perdido un baluarte moral y ahora debían recomponerse con urgencia para no sucumbir en la venidera prueba. Es en estos momentos de máxima tensión donde Bombazos VIP se adentra para revelarte cada detalle oculto. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ni un solo giro inesperado que nadie más te cuenta. Omega, por su parte, observaba con una mezcla de cautela y astucia cómo sus adversarios actuaban con una determinación calculada, casi fría. Hero, al ser testigo de la reacción de Alfa, articuló una reflexión que caló hondo. Esto es el juego. Quien domina la estrategia hoy, define el juego de mañana. Su declaración no era una simple frase, sino una máxima que encapsulaba la esencia de la competencia. En el fuero interno de Omega se desataron debates privados, murmullos y discusiones que se prolongaron hasta altas horas de la noche. Algunos de sus integrantes consideraban que esta nueva dinámica del juego, con la salida de Eleazar, los beneficiaría indirectamente, abriendo una ventana de oportunidad para escalar posiciones. Otros, sin embargo, recordaban con una punzada de amargura que Gama los había dejado emocionalmente heridos tan solo unos días atrás, una cicatriz fresca que les impedía celebrar por completo la desgracia ajena. La inherente competitividad se entremezclaba así con los ecos de un dolor reciente, creando un mosaico de emociones complejas.
La producción del programa, con su ojo experto, captó posteriormente escenas de inmenso valor narrativo. Eleazar, en un acto de resiliencia conmovedora, practicando solo frente a una pared, sus movimientos una danza de desafío silencioso. Andrei, respirando con una dificultad palpable, recibiendo instrucciones urgentes del equipo médico, su cuerpo agotado pero su espíritu indomable. Y Rata, reunido con sus miembros, planificando minuciosamente una jugada futura, su mente una fortaleza de estrategia. Todas estas imágenes, concatenadas, transmitían un mensaje inequívoco. Nada había terminado. La temperatura emocional de la contienda seguía ascendiendo, prometiendo una escalada dramática que mantendría a todos al borde del abismo. La eliminación al final del episodio fue, para muchos, un golpe bajo, una despedida que se sintió con una punzante dolor. Eleazar se despidió del certamen con una mirada que irradiaba firmeza, una promesa tácita de regresar con una fortaleza renovada que se adivinaba en cada fibra de su ser. Sus palabras, pronunciadas con una dignidad inquebrantable durante la ceremonia final, lograron quebrar el temple de más de uno, provocando un aluvión de emociones encontradas. Fue un instante de profunda emotividad que sirvió como un crudo recordatorio para los espectadores más avesados de que, en este juego, no solo se enfrentaban cuerpos atléticos y mentes estratégicas, sino también los principios más arraigados de la humanidad: la lealtad, el honor, la resiliencia y la inquebrantable voluntad de no rendirse. Numerosos televidentes no pudieron contener las lágrimas en sus hogares, conmovidos por la crudeza y la belleza del momento. Compartieron sus sentimientos en las redes sociales con frases que resonaron con fuerza, tales como: así no se rinde la esperanza y Eleazar siempre será honor y estrategia, convirtiendo su partida en un símbolo de la lucha contra la adversidad. Ese episodio, por su carga dramática y sus giros inesperados, logró encender de nuevo el interés latente por la temporada, inyectándole una vitalidad renovada que capturó la atención de la audiencia. La amalgama de dolor físico, decisiones estratégicas que desafiaban toda previsión y tensiones personales palpables creó una narrativa que trascendió ampliamente las meras pruebas de habilidad, transformándose en una verdadera historia humana. Un relato de luchas internas y externas que mantenía a todos cautivados. Los días subsiguientes se vivieron bajo un manto denso de expectación, una quietud tensa que presagiaba nuevas tormentas. Las preguntas, como dardos envenenados, flotaban en el aire. ¿Cómo reaccionaría Alpha ante la ausencia de su capitán y la herida abierta de la traición? ¿Lograría Omega capitalizar esta coyuntura, o sus propias fracturas internas los arrastrarían a la perdición? ¿Conseguiría Gamma mantener su liderazgo hegemónico, o alguna alianza imprevista, tejida en las sombras, alteraría por completo el equilibrio de poder? El día amaneció con un aire que se sentía cargado de tensión, casi palpable. Alpha regresaba a su campamento arrastrando la herida emocional de haber perdido a Eleazar en la sentencia, una cicatriz que no solo se manifestaba en la ausencia física de su líder, sino en el golpe moral que había recibido el espíritu del equipo. La atmósfera era gélida, cada paso que daban parecía resonar con una interrogante implícita. ¿Qué harían ahora sin su guía, su estratega principal? Los rostros, marcados por el agotamiento de la prueba, reflejaban una profunda meditación. Aunque su derrota no había sido por ineptitud física, sino por una jugada estratégica de sus adversarios, la sensación de pérdida era avasalladora y no les permitía conciliar la paz. Esta amargura se mezclaba con la necesidad imperante de reinventarse, de buscar una nueva voz, un nuevo camino que les permitiera no solo sobrevivir, sino resurgir de las cenizas de la derrota, transformando la adversidad en un catalizador para una fuerza inesperada. No te quedes con la duda. Solo Bombazos VIP te trae la información más profunda y los análisis más incisivos de cada episodio. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de expertos que no se pierden nada. Omega, por su parte, se encontraba sumido en una calma tensa, una quietud engañosa que apenas lograba disimular la ebullición interna. La victoria de Gamma, lejos de elevar el ánimo, había agudizado las desconfianzas ya existentes entre sus propios miembros.
Algunos individuos del equipo miraban con recelo a los demás, sus ojos escrutadores planteando la silenciosa pero perturbadora pregunta: ¿quién representaría el próximo sacrificio en el altar de la competencia? La cohesión, que ya se había mostrado vacilante en ocasiones previas, se tambaleó una vez más, amenazando con desintegrarse bajo el peso de la incertidumbre y el temor. Gamma, en marcado contraste, disfrutaba de la serenidad del estratega, que había logrado ejecutar su movimiento con precisión de relojero. Habían dominado la situación sin levantar sospechas, con una astucia que los había mantenido fuera del radar de las recriminaciones directas, y ahora se apropiaban de los servicios y privilegios que les correspondían, saboreando el fruto de su audacia. Sus sesiones de entrenamiento transcurrían con una serenidad casi monacal, pero no por ello menos intensa. Sabían que no debían relajarse ni un instante, que la siguiente contienda podría revertir por completo el panorama, disipando su ventaja como si nunca hubiera existido. No celebraban con una euforia desmedida, sino que mantenían un control absoluto sobre sus emociones y su energía, una disciplina férrea que les permitía mantenerse enfocados en el siguiente paso, en la próxima jugada. La cámara capturó un momento que caló hondo en la audiencia, un instante de una profunda melancolía y simbolismo. Eleazar, sentado en soledad, su mirada perdida en su banda vacía sobre la mesa. La imagen, cargada de una potencia inusitada, simbolizaba de manera desgarradora lo que se había perdido, pero también lo que, con dignidad inquebrantable, aún podía construirse desde las cenizas de la derrota. No se pronunció una sola palabra, solo el silencio. Pero en ese silencio elocuente se leía un mensaje claro. Su paso por el desafío no había terminado, tan solo había cambiado de escenario. A media mañana, Andrea reapareció en el puesto de mando, su voz reverberando con una solemnidad que envolvía el ambiente. Hoy veremos quién es realmente el guerrero que no se rinde, quien sabe reinventarse y pelear por sus principios, anunció con una convicción que trascendía lo meramente informativo. Su discurso, notablemente, no se centró en la fuerza bruta o la destreza física, sino que hizo un profundo hincapié en la fortaleza interior, en la capacidad de resiliencia del espíritu humano. Aquello conmovió profundamente a quienes la escuchaban, y en las redes, numerosas mujeres mayores comentaron que ese mensaje había calado en lo más profundo de su ser, viéndolo como un espejo de su propia resistencia y dignidad frente al dolor cotidiano. La prueba del día fue anunciada como un formidable combo de supervivencia y estrategia, un verdadero desafío de recursos y unidad, donde cada equipo debía ejecutar una serie de tareas extenuantes, desplazar suministros de peso considerable, resolver un complejo rompecabezas de forma colaborativa y, finalmente, recuperar una bandera simbólica de victoria, todo ello bajo el yugo de un tiempo límite implacable. Para los equipos, el objetivo no era solo ganar. Era imperativo demostrar una cohesión inquebrantable frente a las fracturas que aún sentían en su interior. Una declaración de unidad en medio de la adversidad. Alpha, sin la figura de Eleazar, dependía ahora de una nueva figura emergente, Daisy. Su voz, potente y clara, retumbó cuando organizó a su equipo en un pequeño círculo antes de ingresar a la arena de combate. Hoy peleamos como un alfa unido por Eleazar, por nosotras mismas. Nadie aquí está roto. Esa consigna, cargada de emotividad, despertó una ola de inspiración. Muchas televidentes mayores comentaron que ese tipo de remadas emocionales en equipo las inspiraban profundamente en su día a día, recordándoles la importancia de la solidaridad y la fe en sí mismas. No te pierdas las historias más inspiradoras y los momentos más emotivos que solo Bombazos VIP te trae en exclusiva. Suscríbete ahora para ser parte de nuestra comunidad y no perderte nada. Omega ingresó en la prueba con una determinación palpable, una energía contenida que, sin embargo, llevaba el pesado lastre de la sentencia anterior, una herida fresca en su psique colectiva. Andrei, aún bajo el peso de sus vendas y con una respiración que se revelaba dificultosa a cada esfuerzo, asumió el liderazgo en la fase inicial, encargándose del transporte de bidones de agua de un peso considerable.
A cada paso que daba, el esfuerzo se hacía palpable en su semblante. Sus piernas se tensaban hasta el límite, su rostro se teñía de palidez, pero su mirada se mantenía inquebrantable, fijada en la meta. El resto del equipo lo animaba con fervor, sus voces un coro de apoyo, aunque en lo más profundo de sus corazones sentían un miedo latente. Sabían que si Andrei se detenía, si su cuerpo cedía, toda la estructura de su esfuerzo se desmoronaría irremediablemente. Gamma, desde el exterior, observaba cada movimiento de sus contendientes con una atención casi quirúrgica, evaluando cada estrategia y cada debilidad. Su ventaja física era innegable, su forma de entrenar impecable y rigurosa. Pero lo que pocos lograban percibir era una sutil inseguridad interna. Sabían que su moral ascendía a costa del dolor y la vulnerabilidad de otros, un peso ético que los mantenía en un estado de alerta emocional, conscientes de las implicaciones de sus victorias. En las redes, algunos fans de mayor edad comentaban con una perspicacia notable: sí, controlan la estrategia, pero están dejando la empatía de lado, un juicio que resonaba con la complejidad moral que se había adueñado del juego. El peso, tanto físico como nervioso, se hizo sentir de nuevo con renovada intensidad en la fase del rompecabezas, un desafío que exigía no solo lógica, sino una coordinación milimétrica bajo presión. Andrei llegó al tablero en último lugar, su respiración se entrecortaba con dificultad, cada aliento una lucha, pero su mirada estaba fija en el objetivo, impasible ante el agotamiento. Sus compañeros de equipo le gritaban instrucciones, sus voces un torbellino de indicaciones y ánimos, mientras sus propias manos temblaban, la mente fatigada por el esfuerzo incesante. Y aún así, contra todo pronóstico, logró completar el rompecabezas, ensamblando las piezas con una tenacidad que conmovió a todos. Segundos después de su triunfo, otro hashtag se volvió viral, resonando en la conciencia colectiva: Almohadilla Andrei renace. Entre susurros que se propagaban en los campamentos en vivo, se hablaba de su resiliencia inquebrantable y de la lealtad incondicional que su gesta había despertado en sus compañeros y en el público. Mientras tanto, Gamma, una vez más, terminó en primer lugar, reclamando no solo los servicios vitales, sino también la posibilidad de una nominación directa, un poder que nuevamente los colocaba en el centro de la polémica. Se volvió a encender la sospecha generalizada. Elegirían otra vez a alguien de Alpha para enviarlo a la eliminación, buscando desestabilizar por completo al equipo rival. Las líneas de comunicación entre los equipos se tensaban al máximo. Cada mirada, cada gesto, un mensaje cifrado de desconfianza y cálculo. Alpha, en un giro inesperado que sorprendió a propios y extraños, ganó el derecho de restablecer cierta cooperación con Omega en lo concerniente al suministro de gas. Fue un gesto que pareció puramente simbólico, la unidad emergiendo como una forma de resistencia en medio de la fragmentación. Servir de puente en plena competencia fue una señal poderosa de fortaleza moral frente a la fractura interna de Omega y la frialdad calculadora de Gamma, demostrando que incluso en la adversidad, la conexión humana puede prevalecer sobre la mera rivalidad. Al caer la noche, los equipos reflejaron un panorama profundamente distinto, un mosaico de estados de ánimo y estrategias. Gamma se encontraba sumido en una tranquilidad calculada, una serenidad que era el resultado de una meticulosa planificación y una ejecución impecable. Omega, por su parte, se debatía en una introspección profunda, sus miembros revisando las heridas y las lecciones aprendidas, buscando un camino hacia la sanación interna y la redefinición de sus objetivos. Alpha, en un acto de resiliencia admirable, se hallaba en plena consolidación emocional, uniendo filas y forjando una nueva identidad colectiva, más fuerte y cohesionada que antes, pese a la dolorosa ausencia de su líder. Cada equipo vibraba en una frecuencia distinta, previendo con certeza que la próxima etapa del juego no solo podría alterar las alianzas existentes, sino que también tendría la capacidad de reconfigurar por completo el tablero de la competencia, abriendo la puerta a giros inesperados y a la aparición de nuevos contendientes. Este episodio, más allá de las pruebas físicas y las estrategias, demostró algo fundamental:
una verdad innegable que resonó en el corazón de la audiencia. En el desafío, no basta con poseer músculos fuertes o una destreza atlética superlativa. También se necesita corazón, una coherencia inquebrantable y, sobre todo, una capacidad asombrosa para sobreponerse emocionalmente a la adversidad más cruda. Omega sufrió, pero de ese sufrimiento emergió una oportunidad de crecimiento. Alpha se reconstruyó desde las cenizas de la pérdida, forjando una nueva identidad. Gamma dominó, pero sus alarmas internas siguen encendidas, advirtiéndoles que la victoria puede ser efímera. La temporada continúa su curso implacable, y lo que viene exige no solo competir con furia, sino también entender profundamente por quién y por qué se lucha en esta epopeya de emociones y desafíos. Lo que presenciaste fue solo el comienzo de una intriga que te dejará sin aliento, donde cada mirada, cada gesto, esconde un secreto que Bombazos VIP está listo para desvelar. ¿Qué nuevos secretos ocultará la próxima prueba? Para no perderte ni un solo instante de esta vorágine de emociones y estrategias, asegúrate de suscribirte a Bombazos VIP ahora mismo y prepárate para lo inesperado.